Esta madrugada, México nos reveló una cruda realidad. A las 3:25 lideramos un operativo en el rancho de los hermanos Álvarez Ayala, identificados como los autores principales del asesinato de Carlos Manso. Habíamos estado tras su rastro durante días, escuchamos llamadas, detectamos transferencias inusuales y movimientos nocturnos que no dejaban duda de su implicación. La misión fue discreta y precisa. Al entrar, el aire estaba impregnado de pólvora y gasolina. Encontramos armamento, grandes sumas de dinero y una libreta con coordenadas y nombres codificados que confirmaban que desde allí se había orquestado el ataque. En una habitación descubrimos fotos del alcalde y anotaciones sobre sus recorridos, pero lo más inquietante hallado fue un secreto enterrado bajo el piso del granero, revelando no solo quién ordenó el asesinato, sino también el por qué Carlos Manso fue señalado para morir por un alto funcionario. Soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Arco. A las 4:27, con la neblina cubriendo los cerros de Apatzingán, comenzamos el operativo más delicado desde el caso Manso. No era una simple revisión, era una incursión directa a una red que había operado con impunidad durante años. El clan Álvarez Ayala, una familia que amalgamó crimen, política y poder. La entrada se dio en un rancho en los alrededores del alcalde, un territorio disputado entre el CJNG y los Viagras durante más de 10 años. Lo que parecía un lugar común escondía una fortaleza subterránea, con cámaras térmicas, muros dobles, generadores de energía y rutas de escape hacia el río Apatzingán. A las 5:10, con los drones alertando sobre movimiento dentro, ordené la entrada. Las fuerzas federales se agruparon en formación. Los primeros destellos de los helicópteros iluminaban el campo mientras las órdenes resonaban en el aire. La seguridad perimetral estaba establecida y las puertas aseguradas. El primer impacto fue el olor. En esos lugares el ambiente siempre se impregnaba de diésel, sudor y temor. Al interior, retratos familiares se mezclaban con armamento, fardos de dinero y credenciales falsas, todo en perfecto orden. No era un refugio improvisado, era un centro de operaciones. A las 5:42 ingresamos a la casa principal. En la pared, un retrato enmarcado de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán, con funcionarios estatales. Sobre la mesa, varias carpetas con sellos oficiales y hojas subrayadas con nombres: Manso, R1, R2, Bedoya. No eran simples referencias, eran evidencias de movimientos, reuniones y entregas. Un agente me entregó un sobre cerrado que contenía copias de mensajes cifrados entre operadores del CJNG y funcionarios municipales. Uno de ellos, fechado apenas 2 semanas antes del asesinato de Carlos Manso, contenía un mensaje claro: el de Uruapan ya se salió del acuerdo. Si sigue hablando, se aplica la orden de arriba. No era un mero rumor, era la prueba que todos habían sospechado, pero pocos se atrevieron a documentar. A las 6 de la mañana, el perímetro estaba completamente asegurado. En los establos encontramos vehículos blindados, bidones de gasolina, equipo táctico y un pequeño laboratorio químico. Pero lo más revelador fue una habitación oculta tras una pared falsa, donde había monitores de seguridad, radios militares y un mural repleto de fotografías de políticos locales, empresarios y alcaldes. En el centro, con una cruz roja, se hallaba la imagen de Carlos Manso. Aquí planearon todo, murmuró uno de los agentes. En ese instante recordé la promesa hecha ante su tumba: ningún traidor ni asesino descansarían en paz mientras yo ocupara este cargo. A las 6:25 llegó el primer informe del equipo de inteligencia. El rancho estaba registrado a nombre de una empresa agrícola relacionada con un contratista del gobierno estatal y los flujos financieros coincidían con los que habíamos rastreado en la investigación del asesinato de Manso. El patrón era evidente: el dinero del narcotráfico financiaba campañas políticas y éstas, a su vez, protegían al crimen. Mientras el cielo empezaba a clarear, el sonido de los helicópteros se entremezclaba con el canto de los gallos. En ese crudo contraste entre la calma del campo y la violencia de lo descubierto, comprendí que estábamos ante algo mucho más grande que un crimen aislado. A las 6:47 informé al centro de mando. Se confirmó la conexión entre los hermanos Álvarez Ayala y el atentado de Uruapan. Encontramos pruebas documentales, financieras y operativas. Reiteré que había vínculos directos con funcionarios en activo. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado, hasta que finalmente llegó una instrucción: proceda con extremo cuidado, Harfuch. No todos los enemigos están afuera. Tenían razón, porque esa madrugada, en medio del rancho de los Álvarez Ayala, comprendí que la traición no siempre está detrás de una máscara o un arma. A veces se presenta con traje, un apretón de manos y una sonrisa frente a las cámaras. La operación apenas comenzaba, y lo que hallaríamos en las siguientes horas
No solo confirmaría la participación del clan en el asesinato de Manso, sino que destaparía una red que se extendía hasta los niveles más altos del poder en Michoacán. A las 7:15 el sol se filtraba entre los árboles secos del rancho y el aire se mezclaba con el olor a tierra recién removida y pólvora. Mientras los peritos aseguraban las pruebas, el ambiente se tornaba incómodo. Todos éramos conscientes de que lo hallado allí no solo constituía un descubrimiento criminal, sino una amenaza directa al equilibrio político del Estado. A las 7:28, uno de los agentes de inteligencia me entregó un maletín negro sellado con cinta roja. Lo abrí en presencia del equipo. Dentro había 3 carpetas con sellos del gobierno estatal, oficios con membrete de la Secretaría de Obras Públicas y un memorándum que me heló la sangre, firmado por un funcionario cercano a Alfredo Ramírez Bedoya. Las carpetas contenían detalles sobre contratos de rehabilitación rural y obras de infraestructura agrícola, pero los montos no coincidían. Algunos pagos estaban dirigidos a cuentas en Guadalajara y Tepalcatepec. Entre los nombres, uno destacaba, Roldán Álvarez Ayala. A las 7:45 pedí confirmación al área financiera de la Secretaría de Seguridad. En menos de 10 minutos el analista me reportó, las cuentas son reales, jefe, y están activas. Las miradas de mi equipo lo decían todo. Esto ya no era una mera sospecha. El dinero público del gobierno estatal estaba financiando la estructura criminal de los Álvarez Ayala, la misma que había ordenado el asesinato de Carlos Manso. A las 8:05, los binomios caninos detectaron una zona de tierra suelta cerca del corral. Ordené excavar. A unos 70 centímetros de profundidad encontramos una caja metálica envuelta en plástico. Dentro había documentos, memorias USB, fotografías y un teléfono satelital. El contenido del primer USB confirmó nuestras peores sospechas: registros de llamadas, transacciones y mensajes cifrados entre operadores del CJNG y asesores del despacho del gobernador. En uno de ellos, con fecha del 28 de octubre, solo 3 días antes del atentado de Manso, alguien escribió: el de Uruapan se volvió incómodo. Hay que hacer el movimiento antes del día 1, que los Álvarez coordinen. Guardé silencio. Por dentro, una rabia ardía. No solo habían asesinado a un alcalde que luchaba por su comunidad, lo hicieron bajo la sombra del propio Estado. A las 8:40 ingresamos al sótano del rancho. Era un espacio frío, sin ventanas, con paredes de paneles metálicos. Allí encontramos 5 maletas repletas de dólares, cajas de municiones y una libreta gruesa con nombres, números y fechas. Cada línea parecía corresponder a una transacción o entrega. En la parte final, un encabezado escrito a mano decía: Operación MCZ1, liquidado, aprobado por el despacho de abajo, con las iniciales RA, RB y Mr. Las dos primeras correspondían a Roldán Álvarez Ayala y Rafael Álvarez Ayala, mientras que la tercera coincidía con un subsecretario del gobierno de Michoacán. A las 9:15 el rancho estaba completamente bajo control. Fuera, la Guardia Nacional mantenía el acceso cerrado mientras los helicópteros sobrevolaban para prevenir emboscadas. En esos momentos de tensión me di cuenta de algo alarmante. Nadie respondía desde Morelia, ni el gobernador, ni el secretario, ni el fiscal. El silencio institucional era absoluto, como si todos esperaran que algo o alguien detuviera la investigación antes de que se revelaran los nombres. A las 9:40, uno de mis hombres me mostró un último hallazgo, una caja de seguridad escondida en un tanque vacío. Dentro había un reloj, una cadena con una cruz plateada y una credencial plastificada. El nombre impreso era, por supuesto, Carlos Manso Rodríguez. Esa fue la señal de que habíamos llegado al origen del crimen. No fue un ajuste de cuentas del narcotráfico, fue una ejecución política ordenada desde la comodidad de oficinas alfombradas, ejecutada por sicarios jóvenes, pagada con dinero público y encubierta por aquellos que debían proteger a su pueblo. A las 10 de la mañana confirmé el cierre del cateo, pero mientras el convoy se preparaba para salir, observé una pared en el pasillo principal. Alguien había grabado con un cuchillo una frase: aquí se paga la traición, y comprendí que los Álvarez Ayala no eran el final de la cadena, sino un puente entre el crimen organizado y los políticos que lo nutren. El siguiente paso no sería en el campo, sino en los despachos del poder, y ahí la verdadera lucha apenas comenzaba. A las 10:32 de la mañana, mientras el convoy abandonaba el rancho, recibí una llamada encriptada desde la base de Morelia. La voz del fiscal sonaba alterada, nerviosa, midiendo cada palabra. Harf, ¿qué encontraste exactamente? Necesito tu reporte antes de que subas todo al sistema. Lo supe al instante. El miedo ya había llegado a los escritorios. Le respondí con tranquilidad:
Encontramos lo que usted ya sabía que íbamos a encontrar: documentos, transferencias, órdenes y algo más, las pruebas que vinculan al despacho del gobernador con los hermanos Álvarez Ayala. El silencio del otro lado de la línea fue incómodo. Luego, la llamada se cortó sin despedidas. A las 10:45 hicimos una pausa en un punto seguro fuera de Apatzingán. Desde allí, enviamos el material directamente a Ciudad de México bajo la protección de la Secretaría de Seguridad Federal. Era la única forma de garantizar que no desapareciera en manos locales. Mientras los técnicos codificaban los archivos, uno de ellos me mostró parte del contenido de un disco duro externo. En medio de los documentos encontraron una serie de videos grabados desde un despacho. En uno de ellos no se podían ver claramente a Roldán Álvarez Ayala y Rafael R2 reunidos con dos funcionarios estatales. Sobre la mesa había un maletín de cuero y un sobre con el logo del gobierno. El audio era nítido. El presidente de Uruapan está hablando demasiado. Que entiendan que aquí no se manda por votos, se manda por acuerdos. A las 11:20 confirmé lo que ya era inevitable. El asesinato de Carlos Manso fue decidido políticamente, planeado por los Álvarez Ayala y autorizado desde los niveles más altos del Estado. El documento más revelador fue una hoja firmada a mano con la inicial B, que contenía una lista de pagos con montos y fechas. El encabezado decía: gastos de operación, zona Uruapan, con una breve nota escrita con prisa. Aprobado por Bedoya, revisar con R1 antes del 30. A las 11:35 ordené trasladar a 3 detenidos que encontramos en la zona del rancho. Eran hombres jóvenes, nerviosos, todos con tatuajes del CJ. Durante el primer interrogatorio, uno de ellos soltó una frase escalofriante. Nos dijeron que el jefe lo había ordenado, que era para mandar un mensaje al gobierno, pero luego supimos que el gobierno estaba de su lado. Lo miré fijamente y pregunté: ¿quién te dijo eso? Un tipo al que le decían el Prangana, trabajaba para R1. Dijo que desde arriba ya habían dado el sí. A las 12:10 del mediodía, con los detenidos bajo custodia y el material asegurado, regresamos a la base en Morelia. Desde el aire, la calma aparente de la ciudad contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Sabía que si filtrábamos todo lo encontrado, la estructura política de Michoacán temblaría. Pero también sabía que el silencio no era una opción, porque detrás de cada documento había sangre, detrás de cada firma una bala y detrás de cada acuerdo un pueblo sometido al miedo. A las 12:40 reuní al equipo en el hangar y hablé sin rodeos. Este operativo no termina aquí. Hoy tocamos el poder y cuando se toca el poder las represalias llegan rápido, pero no vamos a retroceder. Lo que encontramos no solo explica quién mató a Carlos Manso, sino por qué lo dejaron morir. Uno de mis hombres preguntó: ¿y qué sigue, jefe? Lo miré y respondí con firmeza: sigue Bedoya. A la 10:00 enviamos la notificación oficial a la Fiscalía General de la República. A partir de entonces, el caso pasará de ser una investigación por homicidio a una investigación por colusión del Estado con el crimen organizado. Esa misma tarde comenzaron las llamadas, los intentos de frenar la investigación y los avisos velados. Ten cuidado, Harfuch, estás metiéndote con los intocables. Pero ya no tenía dudas, el crimen de Manso no fue una ejecución aislada, fue una operación planificada, aprobada y financiada por quienes juraron proteger al pueblo. A la 1:45 observé el expediente cerrado sobre mi escritorio. El nombre en la portada decía Operativo Uruapan. Debajo, una frase escrita a mano por uno de mis agentes más jóvenes: justicia para Carlos Manso. En ese momento comprendí que no era un caso más, era una guerra, y esta vez íbamos por los de arriba. A las 14:10 el ambiente en la base de Morelia se tornó denso. Ya no eran solo los motores de los helicópteros o el movimiento del personal, era la tensión palpable. Los nombres que aparecieron en las carpetas del rancho de los Álvarez Ayala ya circulaban en los corredores del poder y más de uno estaba haciendo llamadas desesperadas a la Ciudad de México. A las 14:25 recibí un mensaje anónimo en mi teléfono encriptado que decía: deja el caso Manso, no sabes con quién te estás metiendo, el próximo serás tú. Lo leí sin mostrar ninguna reacción, pero dentro de mí resurgió la misma mezcla de rabia y tristeza que sentí aquella noche al despedir a Carlos frente a su ataúd. No era miedo, era convicción. A las 15:00 citamos a declarar a 3 exfuncionarios estatales cuyos nombres aparecían en los documentos del rancho. Los 3 llegaron con el mismo discurso: no sabíamos nada, solo cumplíamos órdenes. Pero uno de ellos, el más joven, no soportó la presión. Al mostrarle las transferencias y los mensajes cifrados, comenzó a temblar. Nos obligaron, murmuró. El gobernador sabía todo. La orden fue directa: callar a Manso. Él tenía pruebas de los contratos falsos y estaba por entregarlas a la prensa. El silencio que siguió fue abrumador.
Nadie respiró durante varios segundos. Cerré los ojos y pensé en el sombrero de Carlos, en su esposa, en Uruapán, que lamentaba su pérdida, y en cómo el crimen había disfrazado la política para seguir causando muertes. A las 16:10, la declaración fue registrada oficialmente. Era la pieza que faltaba, el testimonio que unía a Bedoya, los Álvarez Ayala y el CJ en un mismo circuito de poder y sangre. No había más dudas, todo encajaba. A las 17:00, mientras el sol se ocultaba en el valle, los helicópteros partieron hacia Morelia. En el trayecto me quedé mirando el horizonte, cuestionando cuántos más tendrían que caer antes de que el país comprendiera que la corrupción no solo protege al crimen, sino que es el crimen. Al llegar a la base de la Ciudad de México, el equipo de análisis forense confirmó que los archivos digitales contenían videos, audios y documentos de alto nivel, algunos provenientes del despacho del gobernador. Decidimos no entregarlos de inmediato a las autoridades locales, eran demasiado comprometedores. A las 18:30, mientras redactaba mi informe final, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y una voz grave y pausada expresó al otro lado: «Ya viste lo que pasa cuando te metes donde no te llaman. No todos los muertos descansan en paz, Harfuch». La línea se cortó. A las 19:00, el cielo se tornó gris sobre la capital. Esa noche, mientras revisaba los rostros de los implicados, comprendí algo que no estaba en ningún manual o protocolo. En México, la justicia camina entre sombras, y quien decide iluminarlas paga un alto precio. Miré el expediente, el que estaba marcado como operativo Manso. Pasé la mano sobre él y susurré: «Carlos, cumplí mi promesa. Ya sabemos quiénes fueron. Solo falta que caigan». A las 20:15 envié el informe final al Gabinete Nacional de Seguridad. Con eso sellamos el cierre de la primera fase de la investigación. Pero sabía que el golpe apenas comenzaba, porque cuando un político se enfrenta a la ley, no lo hace por arrepentimiento, sino por miedo a las consecuencias. Esa noche, mientras el país dormía, entendí que Bedoya ya había cruzado su propia línea. El caso Manso dejó de ser una tragedia local. Ahora se había convertido en una advertencia nacional. Y aunque los poderosos intenten silenciarla, la verdad ya había salido a la luz, porque en Michoacán, entre los cerros y los campos que Carlos juró proteger, la justicia había comenzado a caminar.